Bendiciones amigos y hermanos de las redes sociales, mi nombre es Reinaldo Blandón y en esta ocasión quiero traer una palabra que me he sentido motivado a compartir contigo en estos tiempos de retos y desafíos, y la palabra del Señor le he puesto como tema la cuarentena de Elías. Sí, la cuarentena de Elías. Bueno, y es que Elías estuvo en cuarentena en alguna vez. ¿Acaso él se confinó en algún lugar, se encerró en algún lugar por un peligro que quizás había allá afuera, por un peligro, algo que le quería hacer daño, algo que su vida estaba en peligro, y por eso él se refugió, por eso él decidió entrar en un confinamiento propio, donde él buscó ese confinamiento, porque cuando uno se pone en cuarentena en el contexto actual que estamos viviendo, es porque sencillamente hay un peligro allá afuera. Y es un peligro no pequeño, sino que puede ser un peligro mayor, inclusive nuestra vida puede estar en peligro. Hay un enemigo allá afuera que te quiere hacer daño, hay un peligro inminente, hay un riesgo allá afuera que te puede hacer daño a ti o a tu familia. Entonces vamos a ver de que cómo Elías sí pasó en realidad por esa experiencia de estar confinado en un lugar. Y lo más interesante, cómo el Señor manejó, cuál fue la palabra, cuál fue la revelación que el Señor le dio a Elías para ese tiempo difícil que estaba viviendo con ese enemigo que estaba afuera, que le quería hacer daño, y él estando adentro. Y vamos a ver algunas cosas de cómo el Señor nos va a preparar para esos momentos difíciles. Quiero leer la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Esto fue en un episodio del Antiguo Testamento donde el profeta de Dios, Elías, a quien Dios usó con mucho poder, con manifestaciones de poder, había tenido un éxito tremendo en las manos de Dios. Había puesto a espada a muchos profetas, falsos profetas, y había habido un duelo en el cual estos profetas falsos habían perdido. Y entonces el reinado de ese entonces era un reinado muy malo. En este caso estaban reinando Jezabel con el rey Acab, que eran unos reyes contrarios, unos reyes impíos, unos reyes que no tenían el temor de Dios en su corazón, unos reyes que tenían contrariedad, tenían animosidad contra la palabra de Dios. Y entonces ellos, cuando escucharon de que esos profetas habían perdido ese duelo, ese duelo que habían tenido contra Elías, ellos se enojaron mucho, esta pareja de reyes. Y escuchen lo que estos reyes hicieron. Cuando Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, una amenaza, dice, así me hagan los dioses. Fue una promesa que se hizo a sí mismo. Ella dice, así mismo me hagan los dioses, y aún me añadan más, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Verso 3, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y dice que vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces, verso 6, entonces él miró, y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Escuchemos esto, levántate y come, porque largo camino te resta.
Verso 8. Se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y dice el verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y voy a saltarme hasta el verso número 14. Y dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, dice el verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. La cuarentena de Elías. Habrán circunstancias así como en la vida de Elías, en tu vida, en tu caminar, en tu peregrinar por esta tierra donde vas a tener problemas. Quizá vas a tener una oposición con un jefe, quizá vas a tener una oposición con un gobierno, quizá vas a tener una oposición con alguien en la vida. Alguien en la vida quizás te va a envidiar, alguien en la vida quizás va a tratar de hacerte un daño solo por el testimonio del Señor en tu vida o solo porque sencillamente no le cae bien. Hay veces en la vida uno no le puede caer bien a todas las personas, pero sí lo que debemos de asegurarnos es de guardar en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros, honrar a Dios todos los días de nuestra vida. Y entonces habrán circunstancias contrarias en nuestro caminar con Dios. En el verso 1 y 2 dice de que cuando Elías estaba caminando en su ministerio y estaba haciendo lo que Dios le iba a hacer, surgió esa posición, surgieron estos reyes que querían prácticamente matarlo. Largaron una amenaza ahí bien fuerte y dijeron, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos. En otras palabras, vas a terminar muerto, así como los otros profetas perdieron y murieron en el duelo que tuvieron contigo. Hay gente que no sabe perder en la vida, hay gente que no sabe humillarse en la vida. Hay gente que no sabe asimilar quizás los reveses en la vida y poder ser humilde y levantar nuestros ojos al cielo y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero aprender de este revés en mi vida. Y entonces habrán circunstancias contrarias en nuestro caminar con Dios. Pero sabes una cosa, punto número 2, el cristiano siempre ha vivido y vivirá entre riesgos. Siempre va a haber en la vida circunstancias que puedan quizás ponerte en peligro, una enfermedad, un accidente de tráfico, un resbalón, una caída, una pérdida de trabajo, una pérdida de algo en la vida. El apóstol Pablo, José y todos los personajes en la historia vivieron una vida donde habían riesgos a un lado y otro, a mano derecha, por atrás, por delante. En la vida siempre van a haber riesgos, pero sabes que lo bueno es que aún en medio de esos riesgos, aún en medio de esos peligros, aún en medio de esas amenazas, aún en medio de esas tormentas, si tú te tomas de la mano del Señor y tú estás en el centro de su voluntad, te va a pasar lo que le pasó a Elías, lo bueno que le pasó a Elías, que después vamos a ir viendo qué fue lo bueno que le pasó a Elías. Dice cuando el verso 2 le mandan esa amenaza. Cuando uno ve un peligro y una amenaza, el ser humano va a tener dos opciones. Eso hasta la ciencia lo verifica, la ciencia psicológica, las ciencias sociales, dos cosas ante una situación de peligro. O nos preparamos para pelear y enfrentar la situación y no volver atrás de la situación, o nos preparamos para huir, para evitarla. Son las únicas dos respuestas que en la vida, cuando hay un momento estresante, cuando hay un momento difícil, vamos a tomar, fight or flight. O vamos a luchar o vamos a huir. En este caso, Elías
toma la segunda opción, que es huir. Algunas veces es sabio en la vida huir, algunas veces es sabio en la vida alejarte del peligro inicialmente, aunque no vas a vivir fugitivo por toda una vida, no vas a vivir lleno de temor, cubriéndote con una sábana blanca de pies a cabeza e ignorando el mundo exterior, diciendo que es muy peligroso, pero sí van a haber momentos donde inicialmente es sabio, es prudente alejarte del peligro. El Señor Jesucristo, una vez que lo querían despeñar, que lo querían, una multitud quería despeñarlo en una parte de un filo que había ahí en una montaña, el Señor dice que se abrió paso entre ellos porque no había llegado su hora. Entonces, está bien, algunas veces nuestros temores, algunas veces nuestro instinto de preservación, hay veces es normal en esa etapa inicial buscar un refugio, buscar una parte donde nosotros podamos sentirnos seguros o evitar el peligro. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos tomado esta decisión de evitar el peligro? De apartarnos de aquel peligro que viene. Entonces, muchas veces en este proceso también tenemos que ver, número tres, que hay veces es difícil distinguir entre la prudencia y tener un estilo de vida de miedo, de temor y de pánico. ¿Dónde está muchas veces la diferencia entre la prudencia y el vivir atemorizado, el vivir con un espíritu de temor en el corazón de uno? Muchas veces es fina la línea que divide eso, porque lo que comenzamos como Elías, que comenzó teniendo una parte normal de evitar, cualquiera diría que es algo lógico y es cierto, evitar el peligro. Y dice el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, el instinto de preservación, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Hasta este momento el Señor no lo amonesta, hasta este momento el Señor no le llama la atención, hasta este momento el Señor no le dice, Elías, hey, hey, ¿dónde tú vas? No, porque es una situación inicial normal en la vida cuando nosotros, quizás por un instinto de preservación, como habíamos dicho, nosotros nos alejemos de aquel motivo de nuestro temor o de nuestro miedo. Entonces el verso 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, dice. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Cómo saber cuál es la diferencia entre sabiamente protegerte, entre sabiamente esconderte, entre sabiamente entrar en una cuarentena de los hombres? Porque lo que él está haciendo en este momento es el entrar en una cuarentena. Él se está retirando a un lugar por un peligro inminente que había afuera, como nosotros ahora que estamos en la pandemia del COVID-19, que muchas veces estamos confinados en un lugar porque hay un enemigo afuera que puede hacernos daño, porque hay un virus afuera que puede dañar tu salud. Entonces, pero ¿cómo saber cuándo es que esa prudencia se puede convertir en un temor malsano en nuestra vida, que se puede convertir en un miedo, en una paranoia, que se puede convertir en un temor muchas veces exageradísimo en nuestra vida, a pesar de que el peligro es real? No estamos diciendo de que el peligro no era real en el caso de Elías. Era un peligro real. Alguno quizás puede decir, bueno, pero ¿quién no va a huir cuando hay alguien que te quiere matar, cuando hay alguien que te quiere perseguir para quitarte la vida? Pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿En quién estamos confiando? ¿En quién Elías estaba confiando? Para que nosotros veamos que aún hay veces podemos ser ministros, podemos ser personas, podemos ser padres de familia y en algún momento en nuestra vida nosotros
vamos y podemos experimentar algunas veces ese temor y hay veces viene después de un periodo donde comenzamos sanamente a evitar aquel peligro, pero después eso se puede convertir en un estilo de vida de pánico y en un estilo de vida de temor. Lo que era normal al principio, que era alejarte de un peligro, se convirtió en algo anormal, en algo paralizante. ¿Cómo es que puedo yo saber cuando un peligro que yo he percibido, que aunque es real, pues yo ya he pasado la línea de lo que el Señor me dice de no temer? ¿Cómo puedo yo saber? ¿Sabes qué? Cuando esa circunstancia te paraliza, cuando esa circunstancia te inmoviliza, cuando esa circunstancia te pone como que si fuera un hándicap emocionalmente, espiritualmente, y eso te limita. Eso te limita. Mira lo que dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Cuando una persona ya se sienta, cuando una persona ya desea morir, sí dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando el estado de ánimo te cambia, durante una amenaza, cuando tu estado de ánimo te cambia en un confinamiento, en un tiempo de cuarentena, cuando tu estado de ánimo te cambia, cuando te pones ya muy triste, cuando te pones ya cuando experimentas mucho pánico en tu vida, cuando comienzas a experimentar excesivos miedos, cuando comienzas a experimentar excesiva intranquilidad en tu vida, quizás insomnio, quizás comienzas a sentir una cantidad y un rango de emociones en tu vida que no te dejan, hay veces, ni dormir, que estás intranquilo, que estás con sobresaltos, ¿verdad? Entonces ya ahí estamos ya cruzando la línea de lo sabio y lo prudente que es alejarte de algo, y estamos ya entrando, dice la palabra de Dios, en un estilo de vida ya de vivir bajo el temor, vivir esclavos en el temor. Y eso es lo que el Señor y la lección que el Señor le quiere dar al profeta Elías. Muchas veces se adoptan patrones de pensamientos pesimistas y negativos, como dice en el verso 4, dice, cuando uno dice, ya yo me quiero morir, ya no vale la pena seguir viviendo, la generación y los tiempos que estamos viviendo ya son tiempos demasiado peligrosos. Cuando existen ya esos patrones de pensamiento en nuestra vida, ya podemos ya estar seguros que ya hemos entrado en un estilo de vida dominado por el temor y el pánico. Y entonces, ¿sabes una cosa? Lo que era normal se está convirtiendo en algo anormal en la vida del creyente. Y comienzan con esos patrones de pensamiento y también de conducta y también del estado de ánimo. Y entonces se adoptan todas esas cosas. Viene el estancamiento físico, viene la parte del pensamiento negativo, que yo no sé cuándo en realidad es que esta situación irá a terminar, estoy desesperadísimo, estoy desesperada, y no es que no sintamos ni que neguemos nuestros sentimientos, sino que vamos a ese estado de intranquilidad que puede inclusive hasta afectarnos fisiológicamente, porque tú sabías que existen enfermedades físicas que se han originado por la intranquilidad, existen enfermedades fisiológicas que son las enfermedades, las muy conocidas enfermedades psicosomáticas, que primeramente se originan en los pensamientos y en los sentimientos y después se trasladan a un órgano de nuestro cuerpo. Entonces por eso es que el Señor nos dice de que esos patrones pesimistas de pensamiento y negativos, que nos vamos a morir, que nuestra vida está en un peligro súper exageradísimo, la intranquilidad, las taquicardias, ¿verdad? Las sudoraciones, los pensamientos de muerte que vienen a nuestra vida y de miedo y de inseguridad, eso puede impactar nuestra vida. Y es lo que le pasó a Elías en ese periodo de cuarentena, en ese periodo de aislamiento.
Y dice, pero sabes una cosa, hay algo que no está bien. Cuando tu vida comienza a estar dominada por el temor, cuando ya no ves un futuro, cuando te paralizas, cuando el elemento y las llaves de la fe no las estás accionando en tu vida, cuando no ves ese elemento de la confianza en el Señor, que esto muy pronto se acabará y de que el Señor abrirá puertas y que no voy a temer porque el Señor está conmigo, voy a ser prudente, voy a ser sabio, pero en el nombre de Jesús yo sé que el Señor, muy real puede ser el peligro, pero yo creo que es más real el Señor Jesús protegiéndome y ayudándome en mi vida. Y dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Lo que estábamos viendo, cuando hay un patrón de estancamiento y dice, se quedó dormido. Muchas veces en las cuarentenas lo que más uno hace hay veces es dormir, lo que más uno hace hay veces es de aburrimiento, hay veces uno se pone a dormir. En este caso, en el periodo de cuarentena de Elías, él dice que escogió una parte y dice que se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Hay veces hasta las prioridades en la vida, hay veces hasta dejamos de hacer lo que normalmente estábamos haciendo en nuestro estilo de vida cuando nos llenamos de temor. Por eso es que bueno en estos periodos de confinamiento, que no pierdas la fe, que no pierdas la confianza en el Señor, que sepas que siempre va a haber el poder de Dios a tu disposición para que puedas tener fe. Y entonces el ángel le dijo, levántate, le dice, y come. 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y dice, volvió a dormirse. Y luego el verso 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Hay veces esos pensamientos negativos lo estancan a uno. Piensas que ya no vas a volver a trabajar. Piensas que no sabes cuándo va a ser el tiempo en que se van a reabrir otra vez los mercados. Piensas que ya no que ya no sabes cuál es el tiempo donde vas a volver a trabajar porque lo ves tan largo y lo ves tan imposible y lo ves tan peligroso como lo estaba viendo Elías, que hay veces un ángel tiene que venir a hablarte de parte de Dios. Hay veces el Señor tiene que confrontarte a ti y a mí en cuanto a nuestra fe, en cuanto a quién hemos creído en el Señor. Y no se trata en ninguna manera de ser insensible ni de ser faltos de prudencia, todo lo contrario, la prudencia debe de ir primero, pero debe de ir acompañado de la fe en el Señor. Y entonces Elías en su periodo de confinamiento, en su periodo de aislamiento, en su periodo de cuarentena, él pensaba ya de que ya su destino se había acabado. Pero el ángel le dice, largo camino te resta. Y dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí de luego también se metió en una cueva donde pasó la noche y tuvo que hablarle el ángel otra vez y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Sí, porque muchas veces el temor, el espíritu de temor, el pánico, el miedo muchas veces puede recurrir en una persona. Y hay veces esos patrones de pensamiento, esos patrones de conducta, muchas veces pueden ser recurrentes y venir una y otra vez. Pero sabes una cosa, nosotros dice el Señor que debemos de tener pensamientos de bien y no de mal en nuestra vida. ¿Sabes que siempre van a haber riesgos, siempre van a haber peligros en nuestra vida, pero llega un momento de Dios al cual debemos estar muy atentos en nuestra vida, que llega un momento de Dios en el cual tenemos que oír la voz de Dios cuando el Señor te diga sal de esa cueva, cuando el Señor te diga sal de ese confinamiento, porque muchas veces corremos el peligro, corremos el otro riesgo que es el de quedarnos estancados y no saber que Dios continúa con el plan, que la vida en el mundo sigue, que el Señor no se está llevando masivamente a sus hijos al cielo, no se los está llevando,
que el Señor te va a cubrir a tus hijos también y que Él tiene un plan bendito para tu vida. Entonces debemos de salirnos muchas veces de ese estancamiento, debemos de salirnos muchas veces de esos patrones de conducta, ¿ok? Hay cuarentena de los hombres y cuarentena de Dios. Dice que la cuarentena que el Señor le había puesto a Elías fue que se levantó, dice el verso 8, comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó, dice 40 días y 40 noches. Una cuarentena es formada por 40 días, ¿ok? Pero la cuarentena que el Señor le tenía a él era una cuarentena no de esconderse. Ya el tiempo de esconderse había pasado, ya el tiempo de confinamiento había pasado. Y en el nombre de Jesús, el tiempo de confinamiento, el tiempo de cierre, en el nombre de Jesús va a pasar en esta nación. Y vendrán tiempos de bendición y vendrán tiempos donde saldremos otra vez a trabajar, donde estaremos productivos, pero tenemos que oír la voz de Dios para que el espíritu de temor en nuestra vida se disipe. Así de que espero que con esta palabra que hemos escuchado de parte de Dios, esperemos que el Señor siempre sea el centro de nuestra vida, que el centro de nuestra vida no sean tanto las noticias, no sean tanto nuestras emociones, no sean tanto inclusive el peligro, no, el centro de nuestra vida debe ser nuestro Dios. Y Elías terminó haciendo lo que el Señor le dijo. Elías no terminó muerto por este matrimonio malévolo de Acab y Jezabel. Él no terminó muerto por esa situación. Él pensó que iba a terminar muerto, como muchos de nosotros hay veces tenemos en esos pensamientos negativos, que pensamos que en esta pandemia o que en otras cosas pues nuestra vida va a fallecer. No, como en este caso el Señor también te va a proteger y te va a bendecir. Sí seamos prudentes, pero sí seamos hombres y mujeres de fe en el Señor, que cuando el Señor nos dice salgamos, es a salir a conquistar lo que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor te continúe bendiciendo.